We are on the spectrum, and we are not disabled. We all know someone who's a little weird. Maybe it's not about the color of your skin or about your ethnicity, but really about neurological diversity, the fact that we all have different brains. The many variations of human brains, like autistic ones, should be accepted. Deficits in communication, restricted and repetitive behaviors, sensory processing deficits. For me, that information just didn't make sense. They sort of claim it's a disability, but there's sort of like a semantic wordplay where it's like a social disability rather than a medical disability. And if society, and a lot of them believe that if a society provided the correct accommodations, autism wouldn't even be disabling, and I believe that's a bunch of nonsense. No diagnostic manual can truly explain the multifaceted experience of autism. I just process information differently, and sometimes that looks different. Because they are literally wired differently. I'm not disabled by my autism, though. I'm disabled by my environment. Neurodiversity. 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 The neurodiversity paradigm. We don't need no stinking neurodiversity. I don't believe in the concept of neurodiversity. I don't believe that autism is just like a different way of being. I believe it's a disability and a disorder. Do you prefer that somebody say that you are autistic or that you have autism, or do you prefer that they use other words? You don't care. I don't care one way or the other. Okay. Because you've got other more important things going on. That's right. There's this world of let's just all be different and stop trying to change people who have autism. Though a lot of members of neurodiversity have accused me of hating myself or having like a bad mother who taught me to hate myself. Para entender los porqués, tenemos que hacer un recorrido por el pasado. En 1967 se publica un libro titulado Psiquiatría y Antipsiquiatría, donde son mostradas dos divisiones. La psiquiatría veía personas con síntomas reales y un tipo de nosología desconocido que era imprescindible tomar en serio. Cuando hablaban de nosología no sabían qué clase de trastorno novedoso ni qué causas estaban involucradas. La antipsiquiatría solo veía sujetos incomprendidos con un sentido de la realidad que se volvía excéntrico o fuera de lo común. No se ajustaba al ciudadano promedio y desafiaba al modelo médico convencional. Si nos pudiéramos teletransportar a los 60, hoy veríamos dos visiones: la medicina de la vieja escuela, que ocupa el lugar de la psiquiatría, la medicina postmoderna, que valida las reflexiones de cualquier ser humano, no importa lo irracionales que sean. Estas estaban por delante del criterio de un psiquiatra. David Cooper, en este libro, que es el suyo, habla sobre la esquizofrenia, para remarcar que el deber de la psiquiatría no es clasificar enfermedades. Se opone a que este trastorno neurológico sea dañino para la sanidad de una persona, pasando por alto el seguimiento de casos que pueden volverse graves y necesiten asistencia. En su lugar, responsabiliza a la sociedad. David Cooper, en su rol de activista, dejaba claro que si alguien era esquizofrénico se debía a crisis que eran el resultado de tener que haber lidiado con una parte de la sociedad que no aceptaba estos síntomas con naturalidad. Era común que a pacientes esquizofrénicos les pesara lo culturalmente aceptable, que ya estaba definido por desconocidos o integrantes familiares, por lo que aquello que escapaba de la norma llamaba la atención como algo negativo. Y es cuando un gran comité médico lo rotulaba como trastorno, ignorando que la falla venía de la sociedad, que era la que no aceptaba las alucinaciones de estos pacientes como un proceso de su propia realidad. Este discurso, aunque arcaico y con 55 años de distancia, se sigue usando en los movimientos anticientíficos que corren en estos tiempos. Si sustituimos la palabra esquizofrenia por autismo, vamos a encontrar los mismos patrones que la neurodiversidad usa en sus mensajes. Entonces, si nos preguntamos quiénes son los que repiten hoy que la sociedad es culpable de no respetar su visión deformada de percibir el mundo y a sí mismos, quiénes repiten que el mundo está errado y ellos en lo correcto, quiénes repiten que la ciencia no sabe lo que hace y su juicio como autistas puede corregirla y hacerla mejor, quienes repiten que todo lo que incluye el autismo no se puede tratar y por lo tanto no se puede cambiar. Estas son señales de cómo filosofías vistas en el romanticismo alemán dañaron hordas de generaciones que dejaron a un lado el racionalismo para dejarse guiar por los sentidos.
La era de las luces corría en el año 1700. ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque ellos hablaban de la iluminación que alumbraba el conocimiento. Pero, cuando hay dos pesos pesados en el mismo ring, ambos quieren ganar. En una esquina estaban aquellos que hacían lo imposible para que los ciudadanos no siguieran contaminándose del analfabetismo cultural. En la otra esquina estaban aquellos que atemorizaban con supersticiones y deseos de sumergir las personas en un estado de ensueño donde se abandonaba la prolijidad del análisis y la posibilidad de conocer una visión del mundo más crítica. Como en toda historia de villanos, alguien siempre busca repeler la amenaza. Ese papel lo ocupaba la Ilustración, que quería proponer a cualquier hombre, niño y mujer tomar los mismos saberes de un académico para sortear la ignorancia que los dejaba vulnerables para defenderse de cultos religiosos. La Ilustración buscaba derribar imperfecciones y volver a construir el mundo con un lente más exigente, usar el atributo humano del aprendizaje para formar conocimientos de mayor dificultad y empujar la civilización hacia un capítulo de la historia menos oscuro. La contrailustración, en cambio, acorralaba al hombre con una creencia ciega e inflexible de mano dura, inmune a los desacuerdos, que advertía no cruzar la línea para no ocupar un lugar en su lista negra, donde alertaban y organizaban persecuciones para aquellos ciudadanos que elegían rebelarse. Podemos ver que las listas negras y persecuciones por toda internet es lo que hacen hoy, enumerando páginas que son indeseables porque no se acatan a los principios de la neurodiversidad. Estas costumbres del siglo XVIII son copiadas por grupos modernos todavía, que podemos comparar con líderes de comunidades religiosas que prometían que el conocimiento solo podía conocerse a través de ellos, como los pocos elegidos para corregir la brutalidad del hombre transmitiendo los principios de sus textos sagrados. Ya desenterrada la involución del pensamiento anticientífico que hunde a la neurodiversidad, como si ese fuera el único problema, la decadencia de su comportamiento los vuelve alguien sin escrúpulos, como vamos a ver a continuación. El proyecto Spectrum 10K comenzó con la promesa de recolectar muestras de ADN por un hisopado de saliva a 10.000 personas dentro del espectro. La política de privacidad es una preocupación genuina. Nadie quiere que desconocidos tengan luz verde indiscriminadamente para compartir información tan sensible de nuestro ADN. Pero eso, irónicamente, fue tirado por la borda en la condición número B: consultar siempre a la comunidad autista qué es lo mejor. La comunidad autista estaba arrebatándole la decisión a participantes que estaban de acuerdo con el consentimiento de esta investigación. Esta colaboración era totalmente autónoma. Eso quiere decir que nadie que no quisiera estar allí cedería su muestra. La supervivencia de la investigación ahora dependería de qué tan revoltosos se pusieran los activistas de la neurodiversidad, pasando por sobre los derechos de otros que estaban deseosos por ayudar a buscar tratamientos para enfermedades crónicas muy dolorosas y trastornos neurológicos que son un riesgo de muerte, que pueden traer las caídas por convulsiones, como ejemplo, poniendo una barrera y perjudicando la calidad de vida de muchas otras personas en el espectro, algo que causa un daño mayor a sabiendas, lo hace premeditado y criminal. En el año 2010, asociaciones de la neurodiversidad dieron que hablar entre los internautas por una tibieza embarazosa de la que prefirieron estar alejadas y permanecer en silencio. Nick Dubin, un joven que se dedicaba a hacer giras dando charlas motivacionales sobre el acoso y el Asperger en escuelas, fue puesto en el registro de delincuentes sexuales de Michigan y en la base de datos Justia, por descargar y coleccionar pornografía infantil durante años. El señor Dubin confesó que en uno de sus videos aparecía un niño practicándole sexo oral a un adulto mientras otro menor de edad manoseaba a este mismo niño. Dubin, que se había ganado un lugar cómodo, de un hombre con vocación y una sensibilidad aguda para hablar sobre el peligro del abuso escolar, que es común a todos los pequeños, cínicamente se le olvidaba cuando estaba frente a una pantalla estimulándose con videos de niños teniendo sexo con adultos. Este tipo de abuso parecía no ser una preocupación que pudiera oírse en los temas de sus charlas motivacionales. Este hombre admitió estar al tanto que la pornografía infantil es ilegal y aún con total conciencia continuó almacenándola. Si buscamos portales en internet del año que la noticia explotó y se desparramó por cada rincón, encontraremos muchas páginas web fuera de servicio y otras encriptadas. Eso significa que alguien no quiere que ningún curioso husmee en los muertos de Dubin. Entonces, ¿por qué es tan importante para la neurodiversidad tener bajo llave a este personaje? Porque Nick Dubin no es cualquier persona, sino un miembro, en efecto, del movimiento de la neurodiversidad, que tiene mucho prestigio, con un doctorado en psicología que tiene sus facultades intactas para reconocer el bien del mal. Proviene de una familia de buen pasar con padres que forman parte del equipo LRATT. No solamente son sus impresionantes antecedentes familiares y currículum académico, también está muy cerca del director de Grasp, que Dubin elogió a pesar de sus dichos nefastos y burlones sobre cómo odiaba ser comparado con los adultos autistas que usaban pañales y él llamaba golpeadores de cabezas, dando a entender despectivamente que eran unos retardados.
Ninguna de las cabecillas en la neurodiversidad salió a poner el grito en el cielo cuando el escándalo Dubin tocó los medios de comunicación. No como en los casos de niños pasando por terapias abusivas, siendo mostrados en la intimidad de sus crisis o muertos por haber sido arrollados al escapar de shows pirotécnicos. ¿Que la neurodiversidad no lucha por los derechos de los más vulnerables y los libra de todo tipo de traumas abusivos? Esta pandilla de delincuentes que saben el resultado de organizarse en masa para suspender futuros tratamientos ayudan a empeorar la vida de niños con un estado de salud indefenso y callan cuando tienen que cuidar la reputación de un amante de la pornografía con niños. ¿Con cuánto más trauma colabora el amigo pedófilo de la neurodiversidad si continuaron produciendo películas de niños siendo violados por adultos cada vez que Dubin hacía clic sobre el botón de descarga? Si hay demanda, alguien tiene que crear servicios a ofrecer. Así funciona el flujo de dinero del mercado negro y el mercado tradicional. A la neurodiversidad le importa hacer de cuenta que trabaja para el bienestar de una comunidad que solo puede encontrar su voz a través de ellos. Los fondos de organizaciones son repartidos entre las jerarquías de su pirámide de miembros, mientras se dedican a hacer publicidad que sirve para reclutar más ovejas al rebaño. La neurodiversidad es la manzana podrida que nadie quiere. How could something that was so positive for me be such a bad thing?